En Mateo capítulo 18, Jesús nos cuenta una parábola de un hombre que debía una cantidad de dinero exagerada a un rey. Cuando el rey llamó a este hombre para cobrarle la deuda, el deudor no tenía cómo pagar. En base a los detalles que Jesús proveyó en la parábola, para poder pagar esta deuda, el hombre tendría que trabajar por 200,000 años. Imagínate eso por un momento. ¿Quién de nosotros podría pagar una deuda así? Pero, obvio, sin habilidades de pagar, el hombre iba a perder su esposa e hijos a la esclavitud. Él mismo caería como siervo de alguien e iba a perder todo lo que tenía. Pero el deudor pidió misericordia y le dijo al rey, de acuerdo con Mateo 18:26, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Así es, le perdonó la deuda. Una deuda de 200,000 años de trabajo asalariado. Una deuda que lo llevaría a él, a su esposa y a sus hijos a la esclavitud. Una deuda que básicamente marcaría el fin de su vida. Todo eso perdonado completamente. Un acto increíble de gracia y de perdón. Y ante tanta misericordia, ante una segunda oportunidad a la vida, ¿qué es lo que este hombre hace en esta nueva libertad que se le había concedido? Dice Mateo 18, versículo 28, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces sus consiervos, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Jesús nos dice que esta actitud de este ex deudor llega a los oídos del rey y miren cómo termina la parábola. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Mi querido amigo, amiga que me escuchas, la pregunta de esta semana no es si hay gracia y amor para nosotros. Eso está disponible y es ofrecido gratuitamente a nosotros por Dios. La verdadera pregunta es, ¿cómo vamos a responder a lo que Dios nos ofrece? ¿Cómo vamos a responder al amor de Dios? Esto es lo que nos toca en esta escuela sabática al punto. Saludos mis hermanos y amigos, soy el pastor Michel Aguinaga y gracias nuevamente por conectarte a Escuela Sabática al Punto, producción del Ministerio Hispano de la Conferencia del Sureste de California. La semana pasada nosotros comenzamos una nueva jornada de estudios enfocados en el amor y la justicia de Dios. Y lo que vimos en la primera lección es que Dios ama de pura gracia y su amor es incalculable. Como pecadores y seres humanos que se han alejado de Dios, nosotros no merecemos el amor de Dios. Pero Dios nos ama de todos modos y es un amor que no podemos comprender plenamente. Pero el amor de Dios puede ser resistido. Y hay muchos ejemplos bíblicos de personas que resistieron aquello que Dios les ofrecía. Pero ¿qué sucede cuando aceptamos el amor de Dios? ¿Qué sucede en nuestras vidas cuando damos lugar para que su amor llene nuestros corazones? Para poder contestar estas preguntas, tenemos que comprender dos cosas importantes. Primeramente, tenemos que saber un poco de la naturaleza del amor de Dios. Y en segundo lugar, tenemos que entender el amor de Dios en un contexto pactual. Cuando hablamos de la naturaleza del amor de Dios, tenemos que recordar que Dios ama a todo el mundo. O mejor dicho, Dios ama a todo ser humano, sin ninguna excepción. Esto se expresa de diferentes formas en la Biblia.
como por ejemplo Salmos 33:5, donde la Biblia dice, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. O Salmos 145:9, bueno es Jehová para con todos. Primera de Timoteo 2:4 dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y por supuesto tenemos las palabras de Ezequiel 33:11. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. En cada uno de estos textos, el amor, la misericordia y la bondad de Dios son ofrecidos a todo el mundo, tanto para los santos como los impíos, de acuerdo con lo que nos dice la Biblia. Es decir, el amor de Dios no es producto de una acción buena o mala que nosotros hayamos hecho. No es nuestro estatus religioso o espiritual que produce el amor. Si fuera así, el amor es solo para aquellos que ya están bien con Dios. Pero el hecho de que Dios ama a todos, incluyendo los que no se han puesto a cuentas con Él, nos indica que el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios se manifiesta sin condición previa. Es decir, el amor de Dios viene primero, mucho antes que nosotros tomemos algún paso para acercarnos a Él. Me gusta cómo lo describe Pablo en Romanos 5:8. Él dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ves lo que te digo? Tu conversión no produce el amor de Dios. El amor de Dios viene primero. Y nuevamente, es un amor incondicional para todos. Por eso, 1 de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahora, de nuevo, el amor de Dios es incondicional y es un amor para todos. Pero si aceptamos ese amor en nuestras vidas, entramos en una relación con Dios. Y esa relación, aunque producto de un amor incondicional, como toda otra relación que conocemos, tiene sus condiciones. Y son condiciones muy importantes para nuestra vida. Para entender esto un poquito mejor, debemos pensar en el pueblo de Israel en Deuteronomio 7, versículos 6 al 9. Mira lo que dice la Biblia. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Quiero que notes que Dios escoge a Israel, pero no lo escoge por algún mérito. Ellos fueron elegidos para ser un pueblo especial, pero no porque ya eran un pueblo especial. Dice el texto que Dios elige a Israel porque era el más insignificante. Y Dios sencillamente los amó de pura gracia. De nuevo, el amor que Dios le muestra a Israel es incondicional. Ellos no hicieron nada para producir ese amor hacia ellos. Pero ya que el pueblo entra en esta relación con Dios, miren las condiciones. Versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y el versículo 11 dice, guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Ahora de nuevo, el amor de Dios es incondicional y es primero, venimos diciendo esto varias veces. Y como hemos dicho en el pasado, el amor de Dios es eterno para con nosotros, pero la relación con Dios tiene sus condiciones. Y en el caso de Deuteronomio 7, la condición es obediencia a Dios. La condición relacional que Dios le presenta al pueblo es una respuesta de amor manifestada en obediencia y lealtad. El doctor John Peckham lo explica de esta manera. Esto se encuentra el lunes 6 de enero en nuestras lecciones. El amor de Dios no es condicional, pero la relación de pacto con su pueblo
Sí lo es. Y este pacto puede ser ilustrado en lo que entendemos de un matrimonio. Se supone, generalmente hablando, que las personas se casan por amor. Pero al casarse, al hacer ese pacto de amor y a relación exclusiva, hay ciertas condiciones que son necesarias. Yo amo a mi esposa, ella me ama a mí, pero para mantener un matrimonio saludable, yo no le puedo ser infiel a mi esposa. Yo no puedo tener alguna relación íntima o emocional con alguien más que no sea mi esposa. Ella me ama, sin duda, pero hay condiciones en la relación. Lo mismo sucede con Dios y nosotros. Por ejemplo, en Juan 14:15, Jesús dice claramente, si me amáis, guardad mis mandamientos. Nuestra respuesta de amor, el amor de Dios que vino primero, es obediencia a sus mandamientos. Jesús lo explica más claramente en Juan 14:21. Escucha esto. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. O todavía más directos son las palabras de Romanos 11:22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. De otra manera, tú también serás cortado. Ahora de nuevo, el amor de Dios es incondicional, es para todos y viene primero, ya lo hemos dicho. Pero nuestra relación con Dios viene con ciertas condiciones y no podemos negar que bíblicamente podemos recibir el amor de Dios y al fin rechazarlo. Y cuando esto sucede, ¿Dios para de amarnos? No, el amor de Dios es eterno. Pero como Dios no fuerza a nadie, si rechazas el amor de Dios, los beneficios de una relación con Dios se terminan. Como dicen nuestras lecciones, esto y otros textos enseñan que el hecho de disfrutar los beneficios de una relación salvífica con Dios depende de que aceptemos su amor. Una vez más, esto no significa que el amor de Dios deja de existir. Pero así como no podemos impedir que el sol brille, pero podemos aislarnos de sus rayos, no podemos hacer nada para detener el amor eterno de Dios, pero podemos rechazar finalmente una relación con Dios y por tanto aislarnos de lo que nos ofrece, especialmente de la vida eterna. Pero terminemos con esto. Si yo acepto el amor de Dios en mi vida y libremente entro en esta relación pactual con Dios, ¿qué condiciones pone Dios en mi vida? ¿Qué debo de hacer en respuesta al amor que Dios me ofrece? Dice en 1 de Juan capítulo 4 versículos 10 al 11. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y tal vez más al punto, Jesús dice en Juan 15:12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Te recuerdas de la parábola del deudor que no podía pagar su deuda incalculable? Él recibió algo de pura gracia, perdón, inmerecida, del rey a quien él le debía. Y lo que el rey esperaba en respuesta a lo que el deudor había recibido era tratar a otros con misericordia. En otras palabras, Dios ofrece su amor y espera una respuesta de amor en nosotros también. Pero ese amor también se debe manifestar en el amor al prójimo. Si tú amas a Dios, guarda sus mandamientos. Y eso implica buscar a Dios con amor y tratar al prójimo con ese mismo amor. Esas son las condiciones de nuestra relación con Dios. Debemos de imitar a Dios, debemos de tratar a otros de la misma manera, así como Dios nos ha tratado a nosotros. Y si hemos recibido de gracia, hay que demostrar esa gracia con otros. Y si lo pensamos bien, ¿no es cierto que Dios nos ha perdonado mucho más de lo que merecemos? ¿No es cierto que nosotros somos ese deudor que tiene que pagar una deuda imposible
pero que Dios a través de Jesús nos ha perdonado esa deuda. ¿Cómo vamos a responder a ese amor de Dios? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Dios te amó primero. Vale la pena responder a ese amor, tanto amando a Dios como a nuestro prójimo. Hablaremos más de esto la próxima semana. Pero danos tu opinión sobre esta escuela sabática. Deja tu comentario aquí en este video. Y mientras tanto, de parte de un servidor y el Ministerio Hispano del Sureste de California, gracias por conectarte con nosotros. Dios te bendiga. Nos vemos hasta la próxima.